a tratar es vía aérea difícil y los dispositivos que utilizamos para la vía aérea difícil. Entonces, lo que ustedes, el planteamiento es que conozcan para que al momento que ocurra la vía aérea difícil, ustedes también como enfermería, técnicos de enfermería, o sea, ustedes puedan ayudarnos en cuanto a tener todo disponible, porque la vía aérea difícil se puede predecir por algunos predictores, valga la redundancia, anatómicos, ¿no? Que el mismo paciente, uno ve a una persona, uno puede ya predecir por ciertas medidas anatómicas si eso no vía aérea difícil. Incluso ustedes también ya pueden decir, doctora, mire, parece vía aérea difícil, tiene mentón corto, entonces ya ustedes pueden ir trayendo los aditivos, ¿no? Especiales que se utilizan. En los últimos 5 años ya hay una gran gama de dispositivos, sobre todo ópticos. Ahora ya se podría decir, es mucho más fácil, ¿no?, que antes. A ver, vamos a ver acá. Bueno, esta es la primera parte, porque solo que la otra no lo abre totalmente. Vamos a esperar. Ojalá traigan otra computadora. Bien. Entonces, con respecto a la intubación endotraqueal, como les decía, la vía aérea difícil es aquella vía aérea difícil que no se pueda ventilar ni intubar, o puede ser, o no se puede ventilar o no se puede intubar. ¿Qué diferencia hay? Cuando yo, por ejemplo, una paciente está inconsciente, yo le pongo la máscara facial, la puedo ventilar ya sea con ambú o con en este caso en sala de operaciones con una máquina de anestesia. Ese paciente expande adecuadamente el tórax, usamos tubo de Mayo para desocluir la lengua y entonces el paciente ventila adecuadamente. Ese se llama ventilación adecuada. Entonces, hay pacientes, la gran mayoría tienen una ventilación adecuada. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros queremos intubar al paciente y de repente no hemos hecho los predictores anatómicos, ¿no? De repente no revisamos al paciente. Entonces, al momento de intubar, vemos que el paciente no se puede intubar. Entonces, también es una difícil intubación. Entonces, la vía aérea difícil comprende desde la ventilación y la intubación. Entonces, hay pacientes, la gran mayoría muy bien se ventilan, pero algunos pacientes a la hora de intubar no se pueden intubar. Entonces, ya eso es vía aérea difícil. Y hay un grupo muy pequeño de pacientes que es difícil de ventilar. Por ejemplo, pacientes obesos, mórbidos, ¿no? Pacientes que de repente son muy ancianos, no tienen las bolitas de Bichat, a veces se escapa el aire, no nos deja ventilar adecuadamente, comienzan a desaturar. A veces se necesita ayuda de otra persona, ¿no? Por eso ustedes tienen que estar ahí asistiendo en este caso al anestesiólogo que estamos viendo. Entonces, son dos cosas, o es difícil de ventilar, o es difícil de intubar, o es las dos cosas. ¿Ya? Eso es. Ahora, la intubación endotraqueal, como su nombre lo dice, es intubar a través de un tubo, ¿no? Pasar por la garganta y atravesar el agujero glótico. Hay dos formas, al menos en sala de operaciones utilizamos nosotros la intubación orotraqueal, que es a través de la boca, y la nasotraqueal, que es a través de la nariz. O sea, introducimos el tubo por la nariz y a través ponemos en la vía aérea. Pero en los pacientes, por ejemplo, que son difíciles de intubar, mayormente nosotros utilizamos, y cuando ustedes están de repente en trauma shock o en una sala de emergencia, no se va a hacer pues la intubación nasotraqueal porque es más compleja, se requiere más tiempo y si es difícil, peor aún, ¿no? De preferencia, orotraqueal. Y con tubo simple, porque la nasotraqueal se requiere un tubo especial. Por eso el tema es en sí, nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la intubación orotraqueal. Entonces, ¿qué hace? Cuando ponemos el laringoscopio, ¿qué vemos? La epiglotis, vemos los cartílagos aritenoides y vemos las cuerdas vocales. Aquí incluso se ven los anillos traqueales. Esto es lo que se observa a nosotros directamente. Entonces, si el paciente se lo observa todo, nos predice, prácticamente es una fácil intubación. Ese ya es cuando estamos adentro, eso es lo que nosotros queremos ver. Hay pacientes que no se va a observar, hay pacientes que se observa solo la parte de arriba, otros se les observa solo la parte de abajo.
etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo por grados. ¿Qué material debemos tener? Máscara facial, el laringoscopio que consta de mango y de pala, y los tubos endotraqueales que estándar más o menos es en varones 8, 8.5, 9, en adultos estamos hablando, y en mujeres de 7, 7.5. Para niños hay fórmulas que utilizamos nosotros con respecto a la edad. Bien, bueno, algo de historia. En 1878 se utilizó recién tubos de caucho, incluso unos 30 años atrás podríamos observar en algunos lugares, de repente en la parte interior del Perú, encontramos incluso a veces, cuando alguna vez hemos ido de campaña, tubos endotraqueales color naranja, ¿no? Así como las bombillas. Entonces, actualmente no, actualmente son transparentes. ¿Por qué motivo? Porque nos permite ver el contenido que hay, el halo, incluso es una parte de la visualización de que estamos en la vía aérea, y sobre todo para ver secreciones, ¿no? Ya sea bronquiales, ¿no? O de repente sangrados. Antes no había laringoscopio, como verán ahí, el anestesiólogo en ese caso se ponía a los pies del paciente, a diferencia de ahora que nos ponemos detrás del paciente, ¿no? Y con los dedos, como ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Traccionaba hacia abajo la mandíbula y ahí colocaba temblor, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a esperar. Pasó. Ya. Entonces vamos a esperar que el tubo. Ya pasó. Ya no se preocupen, tranquilo, no. Ya, entonces jala entonces la mandíbula y se pasa el tubo a través de la vía aérea. Entonces, esa es la diferencia con respecto a la actualidad, ¿no? Antes, ¿qué se daba? Bueno, se daba anestésicos como cloroformo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese no es el tema de exposición. Bien. ¿Dónde intubamos nosotros? Por ejemplo, podemos tener un paciente que llega en apnea, un paciente que no se puede ventilar, un paciente que ha sufrido un accidente de cara, un paciente que se ha aspirado, de repente un paciente que ha estado bebiendo, se aspira, ¿no? O vomita, a veces no pierden tanto la conciencia, a veces los borrachitos, como dicen, entonces se aspiran, y eso también es tema de intubación, ¿no? Una aspiración puede producir edema pulmonar, etcétera, y es la muerte, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están con escala de coma de Glasgow menor de 8, también todo paciente, por eso ustedes cuando estén en la emergencia van a ver pacientes con diferentes, unos van a estar con bigotera, otros con mascarilla, otros intubados. Para elegir cada cosa hay ciertos criterios. Si hay un paciente que está con Glasgow de 8, menor de 8, tiene que ser intubado definitivamente. ¿Por qué? Porque si ese paciente no ventila adecuadamente, acumula CO2 y ese paciente sigue haciendo edema cerebral. Entonces, esa acumulación de CO2 hace que más y sigue el mismo círculo vicioso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que intubar, ¿no? Entonces, cualquiera de estos pacientes puede ser vía aérea difícil. Entonces, encima que estamos en un trauma shock, entonces tenemos que tener todo el aditivo, aparte del laringoscopio que usualmente se utiliza, tenemos que tener otros aparatos y dispositivos que lo vamos a ver más adelante. Bien, esa es la técnica. Bueno, el paciente, vemos en anestesia, revisamos la historia clínica, revisamos al paciente, los predictores anatómicos que ahorita vamos a ver, revisamos que tengamos todo, el equipo de aspiración, la máquina de anestesia funcionante. Bueno, colocamos fármacos al paciente, el paciente está inconsciente, cogemos el laringoscopio, esa es la técnica habitual, sin que sea vía aérea difícil, ¿no? Entonces, colocamos el laringoscopio por el lado derecho del paciente y tratamos de traccionar hacia arriba, hacia adelante, como les digo a mis alumnos, porque a veces los alumnos se apoyan, ¿no? Hacen palanca y ahí es donde se llevan los dientes, laceran la mucosa labial. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que observamos? Observamos la epiglotis, los cartílagos aritinoides y las cuerdas vocales. Y en algunos, cuando son ancianitos, se ven en los anillos traqueales. Entonces, vemos esto. Entonces observamos aquí el agujero glótico. En anestesia ustedes van a ver, nosotros vemos bien plegadas las cuerdas vocales.
porque colocamos relajantes neuromusculares que hacen eso, que las cuerdas se abran. En cambio, cuando ustedes estén de repente en una emergencia y de repente ustedes van a estar solos en el paciente, de repente no hay médico, mientras llegue el médico, ustedes tienen que intubar nada más, tienen que salvar la vida al paciente, van a ver que las cuerdas van a estar entreabiertas o se abren y se cierran. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, se abren, mis cuerdas se están abriendo y cerrando. Entonces, cuando el paciente ya está muy deprimido, muy ya deprimido ventilatoriamente, ya estas cuerdas las van a encontrar bien abiertas a veces, ¿no? Cuando está muy agitado, bueno, en UCI o a veces en shock trauma se le cede al paciente, ¿no? Para que se deje intubar. Entonces se ve y se coloca el tubo endotraqueal, se fija más o menos a un nivel de 19-23 centímetros, ¿no? Ahí tiene una marquita el tubo endotraqueal. Y se insufla, ¿no? Vemos si está o no el CO2 y se toma una radiografía si en caso no tenemos CO2. Bueno, la técnica nasotraqueal no la vamos a tocar, no es el tema. Y acá sí, esto es importante que ustedes conozcan los predictores anatómicos, para que ustedes cuando estén ahí con el paciente puedan ver. Hay una infinidad de predictores, pero los más importantes, los que ustedes sí quiero que vean, es lo que es la clasificación de Mallampati, que se le pide al paciente que abra la boca grande, saque la lengua, sentado el paciente, pero a veces lo hacemos modificado porque hay pacientes delicados que no se pueden estar sentando y los hemos echado al paciente. No hay problema. Entonces este es el Mallampati. La distancia tiro-mentoniana, que es la distancia que hay entre el cartílago tiroides, que está debajo del cricoides, de la manzana de Adán que le llamamos, hacia el mentón. Eso también es una distancia, es un patrón, un predictor anatómico. La apertura oral, que también lo utilizamos, pero más fuerza, es Mallampati y tiro-mentoniana. Y la clasificación de Corman y Lehane es cuando ya colocamos el laringoscopio y podemos ver las cuerdas, esa figurita que vimos anteriormente. Entonces, aquí tenemos, el paciente abre la boca, se le ve todo, como aquí dice la úvula, los pilares, los pilares anteriores, la base, toda la úvula, el paladar blanco, todo. Este es Mallampati 1. Mallampati 2 se ve la base de la úvula y se ven los pilares. Este es Mallampati 1, 2, son fáciles de intubar. Esto es solamente se ve el paladar blando, no lo podemos tocar con nuestra lengua, si tratamos de tocarnos. Acá se ve el paladar blanco, es Mallampati 3, y el Mallampati 4 es donde no se logra ver nada, o sea, solamente el paladar duro, que es lo que nosotros tocamos con nuestra lengua, eso es solamente después. Eso sí, el tercero y el cuarto son ya difíciles de intubar, ¿no? Entonces, esta clasificación está muy antigua, desde el 98, pero es la que más fuerza, estudios actuales siguen mostrando con mayor evidencia este predictor anatómico. Con respecto a la distancia tiro-mentoniana, es importante que ustedes sepan, por ejemplo, cuánto miden sus 4 dedos, la cuarta. ¿Por qué? Porque todos los que estamos involucrados en medicina, pues de repente nos dicen, manda este tumor, entonces uno manda tanto por tantos de tamaño, entonces no tenemos siempre una regla al lado, ¿no? Entonces siempre nosotros más o menos saber cuánto mide nuestra cuarta, nuestros 4 dedos. Entonces aquí nosotros los 4 dedos mayormente, si es hombre o mujer, miden 6 o otros 6.5, dependiendo de si es hombre o varón. Entonces nosotros vemos si la distancia entre lo que es el cartílago tiroides al mentón, entonces es más de 6.5, nos va a predecir una buena intubación, una vía aérea fácil. Si es menor de 6.5 o en el borde, o sea, casi igual, eso nos va a predecir una intubación difícil. Ahí les he traído unas fotos, de ahí les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Grado 1, ¿no? Entonces es cuando es mayor, o sea, abarca todos mis 4 dedos. Por ejemplo, esta chica es fácil. El grado 2 es con cierta dificultad porque es ahí en el límite con ajustes, por ejemplo, que el mentón llegue aquí en mi dedo. Y grado 3 es cuando, por ejemplo, son 2 dedos, 3 dedos. Hay pacientes, ¿no? En conclusión, son pacientes con el mentón pequeño. Hay unos síndromes donde el mentón es bien retraído, e incluso hay unas personas que ustedes las ven caminando por la calle y van viendo, ¿no? A veces se dejan crecer la barbita para disimular, ¿no? Que no hay mentón, pero sí hay personas, mentón pequeñito, es difícil de intubar. Entonces ya uno se les dice, ¿no? Porque a veces se dice usted, por eso nosotros en la premedicación le decimos al paciente, ¿no? Cuando usted se vaya a operar de algo, siempre diga que usted
es difícil de intubar, que le han dicho. Entonces, ya para que el paciente, incluso anotamos en la hoja de MOPRI, ¿no? Para ya nosotros poder tener todo el equipo para intubación. Y hay otros pacientes que aparentan tener buenos predictores y resultan que son difíciles de intubar porque tienen otros agregados, ¿no? Como le digo, hay tantos predictores, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide no pueden estirar el cuello, entonces son una tabla, uno las quiere, se levantan los pies con todo, ¿no? Entonces, son pacientes que están tan consolidada la columna por su problema, que también es una dificultad. Pacientes, por ejemplo, que van a ser operados de fractura de mandíbula y no pueden abrir bien la boca, apenas la abren, peor todavía, ¿no? Entonces, por eso hay varios dispositivos que nos ayudan. La distancia interincisivos, casi no la consideramos porque hay pacientes que mayormente son edéntulos, dientes pequeños, pero en conclusión, pacientes que tienen buena apertura bucal son fáciles, ¿no?, de intubar. Los que tienen apertura pequeña son difíciles. Entonces, los dos primeros son los que, sobre todo, son los más confiables. Acá ya es cuando yo compruebo, ¿no? Yo ya hago mi comprobación, yo digo, ya coloqué el laringoscopio y vi todo. Veo la epiglotis, los cartílagos aritenoides y las cuerdas bucales, fácil. No solamente es meter el tubo en este huequito, nada más. Esa es la intubación. Pero en grado 2, por ejemplo, observo la epiglotis y la parte posterior de los cartílagos. Esto ya me predice una dificultad en la intubación. En otros observo solo la epiglotis, también es una difícil intubación. Y en algunos no se observa nada, y eso sí, no se observa. Entonces, ahí donde entran a tallar justamente los dispositivos que ustedes van a ver, de repente van en una clínica, van a encontrar una variedad, en un hospital por ahí algunas cosas. Por ejemplo, en nuestro hospital, felizmente sí contamos con dispositivos ópticos, y cuando requerimos utilizar el fibrobroncoscopio, que deberíamos tenerlo, que lamentablemente ya ustedes saben, por cuestiones administrativas no se puede, pedimos a cirugía de tórax que nos suba el fibrobroncoscopio y con ellos se utiliza, se intuba. Cuando ya los pacientes ya con todos los aditivos que nosotros vemos no se puede intubar, se pide, ¿no? Entonces, lo más importante es que el paciente se pueda ventilar, porque no importa que no se pueda intubar, así esté relajado, para nosotros no hay problema porque se deja oxigenar el paciente. O sea, podemos estar de repente 1 hora ahí ventilando al paciente con la mascarita, con su tubo, no hay problema. Lo importante es que el paciente se oxigene. Es problema cuando el paciente no se puede ventilar, no siquiera se deja ventilar con la máscara, o de repente está que vomita, se aspira, ese sí es problema. Por eso la complicación más frecuente en sala, o cuando dicen, el paciente se cerebró, todo, no es por la anestesia, es por la falta de oxigenación. La mayoría de los casos es por la deficiencia, de repente no se pudo intubar el paciente, no se tenían los aditivos no importantes. Entonces, todo eso es. A ver, perdón. Ya, chicos, ahora sí, disculpen. Ya esto ya lo hemos visto. Esto ya también los predictores anatómicos. Esto es ya para la clasificación. Y una de las complicaciones que vemos también en sala de operaciones es que de repente el paciente es fácil de intubar, pero de repente hace un laringoespasmo, ¿no? O nos hace cualquiera de estas complicaciones que hacen de que el paciente sea de difícil vía aérea. Por ejemplo, el paciente, nosotros para atenuar esta respuesta, porque el hecho de intubar al paciente es doloroso, entonces es como si fuera un corte prácticamente. Entonces, si no anestesiamos adecuadamente al paciente, vamos a aumentar su frecuencia cardíaca, su presión intracraneal, presión intraocular y la presión arterial. Y por lo tanto podemos causar diferentes complicaciones, como el laringoespasmo, broncoespasmo, traumas cuando se apoyan en los dientes, no levantan bien el laringoscopio, y aspiraciones e hipoxemias e hipercarbia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos los dispositivos de intubación de vía aérea difícil? Incluso hay menos trauma que usando el laringoscopio habitual, porque cuando usamos el laringoscopio habitual a veces se tracciona, y algunos, como si recuerden que estamos en hospitales donde son a veces docentes, los que hacen a veces son los mismos residentes, y a veces se apoyan, como les decía, en los dientes y laceran la mucosa, o los dientes también a veces los pueden salir. Por eso en el consentimiento informado nosotros colocamos
sentamos ahí y le explicamos a la paciente si hubiesen dientes flojos, porque de repente se pueden de todas maneras dañar, ¿no? Porque de repente si es una vía aérea difícil, también por el mismo hecho de traccionar se puede dañar, ¿no? Es importante decirle al paciente para que el paciente esté advertido. Bien, esto es lo que vemos cuando hay una vía aérea fácil, y aquí ya cuando, por ejemplo, hace un laringoespasmo, ¿no? Ese es el laringoespasmo. Ahora, ya les había adelantado que era una vía aérea difícil. En cuanto a los dispositivos para la vía aérea difícil, tenemos los supraglóticos, transglóticos, transcutáneos y ópticos. La incidencia de vía aérea difícil a nivel mundial es 0.01 a 2 casos por 10.000. O sea, es recontra infrecuente. Ahora, con respecto al Perú, hemos sacado nosotros y tenemos una incidencia de 1.6, ¿no? Más o menos de incidencia, que hicimos un estudio hace unos 4 años atrás en cuanto a vía aérea difícil, con otros predictores, ¿no? Que hay diferentes escalas. Con respecto a los dispositivos, todo tenemos que ver por el agujerito que vemos en la vía aérea. ¿Se acuerda que les mostré esa figurita? Los que se pueden utilizar antes de atravesar ese agujerito se llaman supraglóticos. Los que utilizamos a través de ese agujerito se llaman transglóticos, y los ópticos son aquellos que utilizamos video a la vez, que de repente ustedes van a ir viendo en algunos lugares que hay, y los transcutáneos ya es cuando hacemos la cricotomía o la traqueostomía, ¿no? A veces ya requerimos que venga el cirujano de cabeza y cuello o los otorrinos o el cirujano en todo caso para que sea ya esa es una última opción, ¿no? Acá tenemos una clasificación detallada ya, las supraglóticos, tenemos las mascarillas laringias, que es lo que más ustedes van a observar que hay en todos lugares, los combitubos, que es para sellar la parte del esófago, el tubo laringio, bueno, acá hay otros nombres, ¿no? Más técnicos. Dispositivos transglóticos tenemos en general las guías o estiletes, ahorita vamos a ver dibujos. Los dispositivos transcutáneos, como les decía, la cricotiroidectomía, la traqueotomía, la intubación retrógrada, que también es una opción, y los ópticos son todos los fibroscopios, laringoscopios, videolaringoscopios, que va a haber en una gama en el comercio. Acá tenemos, por ejemplo, las máscaras laringias, que nosotros en sala de operaciones la utilizamos para cirugías de 1 a 2 horas máxima, que el paciente no va a tener riesgo de aspiración, aunque hay ahora dispositivos de primera, segunda, tercera generación que le van agregando aditivos como para una sonda nasogástrica, ¿no? Para sellar el esófago, etcétera, etcétera, para meter el tubo endotraqueal, para introducir también el tubo endotraqueal. Hay una serie de generaciones, pero la más representativa son las máscaras laringias. Los transglóticos son estos estiletes, que algunos son solamente que nos ayudan a introducir el tubo endotraqueal, hay otros que se llaman intercambiadores, que nos ayudan a cambiar un tubo endotraqueal por otro. Ya un paciente intubado se le quiere, de repente está lleno de moco ese tubo endotraqueal, está el paciente desoxigenando, entonces lo cambiamos por otro tubo, eso nos ayudan. Hay otros estiletes con luz en la puntita también, y una serie de nombres, pero en realidad son eso, los transglóticos. Los transcutáneos, por ejemplo, ya son estos aditivos que utilizamos para las cricotiroidectomías. Por aquí ventilamos al paciente, por aquí colocamos a través de la piel del paciente hasta llegar a la tráquea. Y los ópticos son estos, ¿no? Que incluso por acá los han visto. Acá tenemos, por ejemplo, el AirTrack, tenemos estos otros aditivos, todos son videolaringoscopios. Y este es el fibrobronco que le decía que pedimos a todas que nos venga a ayudar, porque nosotros tenemos un pediátrico, por ejemplo, en sala, pero que ya está fallando, entonces ya no deberíamos tener en sala de operaciones. Hemos gestionado, pero bueno, la parte burocrática a veces demora y eso no, lamentablemente tenemos que esperar y estar pendientes nada más. Bueno, los videolaringoscopios sí tenemos el videolaringoscopio, el GlideScope, y tenemos el MatGrad, que acá está. Ahorita vamos a ver videos también. Bien, en cuanto a ustedes, eso creo que sí están familiarizados con lo que es el checklist, ¿no? El checklist ahora yo creo que ha sido una buena medida, porque eso nos ayuda a hacer un repaso y a veces exigir incluso que el cirujano venga, porque por todo lado a veces puede haber problemas, ¿no? A veces el cirujano llega un poquito tarde, solamente viene el primer cirujano, no, tiene que estar el equipo completo, eso nos exige también a nosotros estar ahí. Entonces, aparte de todas las preguntas que ustedes ya saben, que lo que nosotros también más énfasis es, por ejemplo, acá
acá ustedes preguntan, ¿se ha completado la comprobación de los aparatos de anestesia? Sí. ¿La medicación preanestesia? Sí. Y la otra, ustedes preguntan, ¿viere difícil, riesgo de aspiración? Incluso ustedes ya van a saber si es que el paciente ya más o menos es una viere difícil, con lo que les he dicho. Recuerden, boca pequeña, mentón corto, tiro mentoniano pequeño, no se abre la boca, no se le ve mucho, eso es viere difícil. Entonces, y aquí sí, y hay que traer todos los materiales, ¿no? Justamente los materiales que les voy a que ya hemos visto. Acá, por ejemplo, tenemos unas fotos. Acá estamos utilizando una combinación, por ejemplo, ¿no? Una combinación de lo que es el GlideScope, que está acá. Este es el GlideScope, es una pantallita, ¿no? Que va conectado a una cámara. Ahí estamos intubando, y va aquí, en este caso va con un descartable, porque también tiene hojas reusables, y colocado, ese paciente era bien difícil, era de columna, era bien difícil, viera difícil, obeso, ¿no? Todo. Tenía Malampati 4, creo que tenía la boca estaba normal, la apertura, pero el Malampati era el que era, sobre todo era el que más predecía. Este es la guía que les decía transglótica, o sea, estamos utilizando dos, el dispositivo óptico y el transglótico, que es en este caso la guía que se llama Boogie, ¿no? Esta guía Boogie o introductor de Eichmann, que también se le conoce con ese nombre, nosotros, por ejemplo, acá yo hago la laringoscopía, estoy observando aquí la epiglotis, que está aquí, esto que está aquí es la epiglotis, y aquí estoy atravesando el Boogie a través de este huequito. Entonces, una vez que ya lo introduje, unos 2-3 centímetros, el doctor que me está ayudando acá, vamos a ver, porque eso es un tubo anillado, lo va a pasar a través de esta guía prácticamente. Entonces acá lo está pasando a través de la guía, y acá podemos ver el tubo que está introduciéndose a través de esa guía. Una vez que ya el tubo se introduce hasta la marca que deseamos, se retira el Boogie, o sea, la guía. Entonces estamos utilizando dos cosas, el introductor y el dispositivo óptico, ¿no? Acá tenemos otro dispositivo que es el MatGrad, es diferente, el otro era una pantallita que es aparte, no es más grande, eso sí. Y acá tenemos un laringoscopio prácticamente, o que en sí es un video laringoscopio, pero es como si fuera un laringoscopio añadido a una camarita. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca acá se está ventilando al paciente, hasta que ya se está ventilando, se deja ventilar. No era bien difícil, pero lo hemos hecho para que se pueda observar el uso. Se prende con un botoncito acá, aquí ese botoncito, se ve la pantallita. Con el MatGrad, algunos aditivos con el halo del paciente opaca la pantallita. Entonces aquí nosotros colocamos con una gasita una puntita de clorhexidina, pero en la pantallita, que no tiene contacto con el paciente. Eso nos permite tener más claridad. Y por acá se va a observar lo mismo que el video del GlideScope, por ahí también se observa la vía aérea y se intuba al paciente. En este caso no hemos puesto ningún aditivo aparte del MatGrad. Ahora vamos a ver los videos. Ahí es una residente la que estaba, ¿no? Por eso le está explicando. Aquí se ve el agujerito, ¿lo ven el agujero glótico? Tiene un poco de dificultad la residente, es su primera vez que lo está haciendo. ¿Ve? Y rápido, mire, ahí es introducir nada más el tubo. Ahí está fácil, pero como está recién entrenándose, aquí está la viera. Ahí está. Esa es la introducción, ¿no? Se retira.
Hasta la marquita que, ¿no? Bien.